Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Olga Muciño, ya buenas tardes más bien. Mi nombre es Olga Muciño y estamos iniciando este programa de El Diván y la Luna con Eleya. Hoy es jueves 22 de febrero y es la 1:43. Estoy muy contenta porque estamos haciendo un programa súper especial, el cual me encanta. Para quienes nos acompañan en Facebook, pueden ver que está con nosotros la maestra Patricia Bolaños. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás? Hola, Olga, buenas tardes. Bien, Buenas contenta tardes. de estar hoy contigo y con la gente que nos escucha. Yo también súper contenta de que estés aquí, de poder hacer este programa. Y bueno, quiero presentarte a la maestra Patricia Bolaños. Ella es licenciada en Psicología, estudió la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica, actualmente cursa el doctorado en Clínica Psicoanalítica en Centro Eleya, es docente de licenciatura y maestría en esta misma institución, coordinadora de la licenciatura de Psicología también en Centro Eleya, participa como ponente en distintos colegios y universidades acerca de temas asociados al trabajo analítico con niños y adolescentes. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos y esta tarde viene a platicarnos sobre cómo detectar señales de alarma en la conducta de los niños. Un tema que de pronto podría parecer como muy obvio, como muy sencillo y tiene pues bastante complejidad, ¿no, Pati? Claro, y sobre todo que son aspectos que suelen preocupar, ¿no? A todos los que trabajamos con niños, desde la escuela, los padres de la familia, los terapeutas, el poder determinar cuándo lo que observamos es algo que amerita cierta evaluación o cuando, digamos, es algo normal, ¿no? Como parte del desarrollo. Entonces sí creo que es un tema que nos permite explorar. Es interesante y que nos da también para pensar en qué podemos hacer, o sea, por qué sería importante pensar en las conductas de alarma, ¿no? Que sería un tema a lo mejor de prevención, Pati. Claro, desde luego, ¿no? O sea, entendiendo que en medida de que uno los pueda detectar en un momento temprano, se puede intervenir y entonces se puede evitar que esa conducta se complejice, que esa conducta empiece a afectar otras áreas de la vida del niño. Entonces, claro que es esencial. Sí, claro, se vuelve indispensable pensar en ello, totalmente. ¿no? Pensar en ello. Para eso podríamos pensar, hemos escuchado en algunos foros, en algunos lugares o de manera regular que existen como etapas, ¿no? Y que podemos ir hablando de etapas en las que transcurren situaciones normales o anormales, ¿no? Así es. ¿Esa sería la forma ideal para poder entrar a mirar la conducta de un niño? Sería central, como nunca, dejar de observar el tema del desarrollo, ¿no? Okay. O sea, sí, hay distintas posturas que lo clasifican por etapas, las nombran de cierta forma, y sin que nosotros nos pongamos muy específicos en eso, lo importante es pensar que la normalidad va a estar dada por la etapa del desarrollo del niño. O sea, una conducta que observamos en un niño de 5 años y que la consideramos esperada y normal, no es lo mismo en un niño de 8 años, por ejemplo, ¿no? Entonces el desarrollo va a ser algo central para darnos esta pauta de identificar conductas a tomar en cuenta. Y las conductas, vamos, nos tienen que llamar la atención, las tenemos que observar desde muy, muy pequeños, desde que nacen. Hay conductas que ya nos están alarmando desde que nacen y entonces eso es interesante, ¿no? Pensar que hay ciertos signos, sobre todo en el desarrollo temprano, que ya nos hablan de una especie de perturbación, ¿no? Y que, bueno, hay que evaluar desde diferentes campos, dependiendo dónde está la alteración, pero que sobre todo en el niño chiquito ya dan indicio de algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, un recién nacido, lo que esperamos es que reaccione a los estímulos, ¿no? O sea, un niño que voltee cuando uno le habla, que a lo mejor si uno le pone cierta, no sé, un móvil que está ahí, ¿no? O sea, como con musiquita y todo eso, el niño reaccione a eso. O sea, como que llame su atención y se emocione por ahí, exacto, ¿no? O sea, estamos hablando de los primeros meses del desarrollo, que busque, digamos, como el contacto visual, que responda a esta conducta natural de las mamás, ¿no? De
pues de hablarle, de llamarlo por su nombre, y entonces ver que hay la posibilidad de establecer un vínculo, ¿no? Entonces esas serían de las primeras conductas que estaríamos esperando en el niño, y sabemos que cuando no se presentan ya estamos hablando de cierta alteración, ¿no? O sea, por ejemplo, niños que posteriormente son diagnosticados con algún tipo de cuadro autista, las madres refieren como desde muy bebés les llamaba la atención que el niño no reaccionaba a este tipo de estímulos, ¿no? O que a la mamá le costaba mucho trabajo como cargarlo o sea, que el bebé y ella se acomodara, ¿no? O sea, lo sentían no muy rígido, como muy laxo, y entonces son cositas que uno va observando que se presentaron desde muy temprano, pero muchas veces los niños llegan a evaluación a los 2 años, 3 años, cuando lo que de forma más evidente brinca es que el niño no habla, ¿no? O que el niño ya que entró a la escuela te das cuenta que hay ciertos aspectos en los que está muy atrasado, pero cuando uno ya hace la entrevista y la historia clínica te das cuenta de que desde muy tempranito hubo señales que ya estaban alarmando de algo que se estaba presentando, no de la forma que tendría que presentarse. ¿Y cómo podemos saber si estamos frente a una conducta que nos debería llamar la atención o frente a una madre ansiosa por querer como mirar otras cosas? ¿Hay forma de saberlo o cuál es la recomendación, digamos, en esos casos? Creo que tocas un tema muy importante, ¿no? Porque sobre todo en los niños, o sea, los niños van a estar como muy susceptibles al estado mental, al estado emocional de la madre, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, a veces uno piensa que es más un tema de la mamá, que está sumamente ansiosa, una mamá que está deprimida, una mamá que no está pudiendo como vincularse bien con el niño, más que un tema del niño, ¿no? Claro. Entonces, eso, digamos, es muy importante también, como el trabajo interdisciplinario con los niños. O sea, muchas veces las mamás a lo primero que acuden es como al pediatra, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Que está excelente. Ya después el pediatra va haciendo como una entrevista donde puede ir detectando que no, que son más líos de la madre. Y entonces es cuando por ahí nos mandan, ¿no? A esta diada, o sea, esta pareja mamá-bebé, porque algo está pasando. Claro, algo entonces, no está normal, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, o sea, también el estado de la mamá va a ser esencial en el desarrollo del niño. Y entonces ya tendríamos que hacer como una discriminación, ¿no? Muy puntual, y sí, muchas veces es de no, la mami es la que necesita, ¿no? El tipo de intervención, y el niño más bien está reaccionando a estas dificultades. Es como una respuesta hacia la emocionalidad de la mamá, ¿no? Exacto, ¿no? Una mamá sumamente ansiosa, pues difícilmente le va a transmitir ese estado de calma al bebé, y entonces el niño puede estar tranquilo, durmiendo, comiendo, ¿no? Pero nos damos cuenta que responde a esta dificultad por parte de la madre más que al niño. Okay. Y entonces, digamos, cuando un pequeñito, cuando es un bebé, tenemos que estar como muy atentos a la respuesta de lo diferente, del móvil, de cosas así, digamos que esa sería una de las cosas que tenemos que mirar, ¿no? Exacto, e ir viendo que el niño vaya teniendo logros en cuanto a su desarrollo, ¿no? O sea, todos los niños obviamente tienen diferentes tiempos, ¿no? Para conseguir ciertas posibilidades, yo qué sé, de sostener la cabeza o de empezar a sonreír, pero no en un lapso muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño se espera que a los 3 meses reaccione con una sonrisa. O sea, una sonrisa con intención, ¿no? O sea, en el que... O sea, en respuesta... Exacto, ¿no? O sea, no es así como la risita del recién nacido. Claro, que siempre está como feliz. Que es como un reflejo, ¿no? Digamos, ¿no? Sino a los 3 meses es como una sonrisa intencionada. Y entonces dicen las mamás, no tiene 3 meses y todavía no aparece. Bueno, hay que esperar, ¿no? A lo mejor es cosa de semanas, es cosa de un necesito más, pero... sí tendría que ver con toda esta posibilidad de contactar con su entorno,
¿sí? Entonces, eso más los aspectos de desarrollo, o sea, que pueda gatear, que pueda sentarse, que empiece a emitir las primeras palabras. Esos van a ser nuestros principales indicadores en los primeros meses de vida, ¿no? Ya después tenemos como conductas esperadas ya mucho más evidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, que el niño se pare y empiece a dar sus primeros pasos, o gatee, ¿no? Que el niño empiece a hablar. Y lo que es interesante es de que todos esos logros no solo tienen que ver con un aspecto motor, ¿no? O sea, que el cuerpo esté listo para gatear, ¿no? Gatear, y entonces que el sistema muscular y que el sistema óseo tenga la fortaleza para hacerlo, sino que lo que es interesante entender es que también es un logro emocional, ¿no? O sea, el niño puede gatear y separarse de mamá porque siente, digamos, esa seguridad interna, ¿no? O sea, siente que va a regresar y va a estar mamá. Siente que puede como lidiar con ese grado de independencia. Entonces, bueno, eso siempre es muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué ciertos niños no lo logran cuando tienen todas las capacidades físicas? Pues porque lo que está en juego es algo emocional, ¿no? Y que retomo esto que tú dijiste, que se me hace súper importante estarlo como teniendo bajo la vista. También la mamá, si tolera o no tolera, como ese grado de independencia del niño, ¿no? O sea, se van a jugar como esos dos aspectos, el aspecto mental y emocional del niño y también de la mamá, que sí va a permitir, ¿no? O sea, que el niño vaya teniendo estos logros y ya deje de ser ese bebé que la necesita 100%, y que sea un niño que puede separarse, que puede ir, digamos, como construyendo esa posibilidad de independencia de forma paulatina. ¿Y qué tanto, por ejemplo, el sueño, la alimentación o algo tendría que ser una respuesta a una conducta emocional que nos tendría que llamar la atención? ¿Podría ser? Sí, o sea, lo que nosotros observaríamos es que el niño tiene que comer, dormir y jugar bien, ¿no? O sea, esos serían como los indicadores de que todo marcha bien, ¿no? Nos ayuda porque tenemos nuestra guía, ¿no? Claro, ¿no? O sea, porque un bebé no está durmiendo, porque un bebé no está, digamos, comiendo como antes lo hacía. Y entonces ya son como cosas que hay que ir observando, ¿no? Y que siempre tratar de, digamos, como diferenciar y siempre tomar en cuenta el aspecto biológico, ¿no? Fisiológico, y sí, o sea, tienen que llevar a los bebés al pediatra, claro. Pero ver, digamos, si hay otra cosa a la que están respondiendo. O sea, por ejemplo, en esos patrones de sueño, de comida, vamos a observar las primeras reacciones de un niño muy chiquito ante ciertas alteraciones de su entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, la pérdida de mami, o la pérdida o un cambio muy abrupto en su entorno, pues el niño no tiene el recurso verbal que tenemos nosotros o los niños más grandes, y entonces no puede hablar, ¿no? De que hay algo que lo está asustando, que hay algo que lo está poniendo ansioso, y entonces obviamente la reacción va a ser a nivel corporal, ¿no? Por ejemplo, niños muy chiquitos vemos que cuando son separados de su mamá por un lapso importante, empiezan a tener reacciones psicosomáticas, ¿no? Empiezan a desarrollar dermatitis, urticarias, y entonces uno pensaría, pero ¿cómo el niño se da cuenta, no? O sea, que mamá por alguna situación tuvo que ser hospitalizada o salió de viaje, es la forma en la que el niño va a reaccionar. Entonces, en lo corporal se van a jugar las primeras alteraciones del niño, ¿no? Entonces, por eso sí, la comida, el sueño y todas estas enfermedades que se pueden ir presentando en el niño, que uno le llamaría la atención, digamos, somática, ¿no? Ante algo que está pasando. Exacto. Podría estar pasando, ¿no? Porque por ahí alguien puede decir, ay, es que seguro le cambiaste la fórmula, el jabón de la ropa, ¿no? Sí, claro. Y uno tiene que decir, ok, pero obviamente lo primero que llamaría la atención sería que fuera una reacción o un cambio que impacte en
el mundo emocional del niño, claro, ¿no? claro, que mamá no esté, que las cosas entre los papás estén por ahí muy tensas, y entonces el niño detecta este estado emocional de los padres, alterado, exacto, y reacciona, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, el cuerpo va a ser el primer indicador del niño, o sea, que dice así de, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y no estoy pudiendo como manejar de otra forma, más que obviamente a nivel somático. Claro. Quiero aprovechar para enviar un saludo a Adolfo. Muchas gracias por acompañarnos, Adolfo. A Luz, que también ya está por aquí, muchísimas gracias. A Su, un abrazo grande, muchas gracias. Invitarlos a que participen con sus preguntas en el panel de mensajes. Lisette Loza, que también está por aquí, muchísimas gracias. Y bueno, cuando el niño empieza a crecer, vamos, cuando ya no es bebé, se puede comunicar un poco más, ¿no? Se puede comunicar, pero también la conducta va a ser su medio de expresión. Un niño que ya empieza, digamos, como a estructurar el lenguaje, pues va a tener más herramientas para hablar de lo que le ocurre, ¿no? Antes de eso, insisto, el cuerpo va a ser como su forma de comunicación. Y entonces ya tenemos en niños más grandecitos como la posibilidad de observar otras cosas que nos llamarían la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que no tolere, digamos, ser separado de mamá, ¿no? O que reaccione con una excesiva ansiedad, que no se pueda calmar. O un niño que, por ejemplo, no juegue, ¿no? Porque es interesante, o sea, el juego va a ser como la forma más clarita que vamos a tener de darnos cuenta de cómo está la mente y las emociones de un niño. Y uno dice, ay, pues un niño juega hasta grande, ¿no? Hasta que entra a la escuela o más, ¿no? ¿no? Y uno dice, no, el niño juega desde el inicio de su vida, ¿no? Nada más que son juegos como muy particulares, ¿no? O sea, el niño juega a hacer sonidos, el niño juega a esconderse, ¿no? Cuando se cubre con la mantita, el niño juega a meter y a sacar cosas, pero entonces ahí lo que vemos es ya una posibilidad del niño de conectar con su entorno y también que este juego le sirve para elaborar cosas, ¿no? Que le pasan. Ya más grandes el juego se va sofisticando, pero a lo que quiero apuntar es que un niño que no juega es un niño que nos preocupa, ¿no? O sea, un niño que... Ay, es que mira, es súper bien portado, él siempre está durmiendo, no me da lata. Exacto. Ese no es el niño maravilloso. Se queda sentadito, nos viendo la tele, ¿no? O sea, y no reacciona, o sea, no muestra interés por jugar con la taza, con la pluma, con el cuerpo de mamá, no, o sea, eso más bien nos preocupa, entonces. Exacto, ¿no? Sí, sería algo que nos haría pensar qué está pasando con este niño. Claro. Y entonces, bueno, vamos a empezar a observar como otra gama de aspectos que ya nos harían como preocuparnos, ¿no? Pero, o sea, sí, todo dependiendo la edad, ¿no? Entonces, digamos, lo más evidente sería esta imposibilidad del niño de separarse de mamá. En un momento es útil, o sea, el niño tiene que, o sea, el hecho de que el niño diga, esta es mi mamá, es porque ya hay, digamos, establecido el vínculo, ¿no? Ya identifica que es mamá, ya identifica que mamá o papá son las personas que le proveen, ¿no? Afecto, cubren ciertas necesidades, pero también vemos niños que cuando lo carga alguien más o cuando la mamá se desaparece, el niño entra en una reacción sumamente intensa, con una imposibilidad de calmarse, y entonces ya diríamos así de, esto no es lo esperado, esto no es lo esperado. O sea, el niño sí tiene que mostrar dificultad de repente de estar con desconocidos, obviamente, pero tener poco a poco los recursos para él autorregularse, ¿no? O sea, decirse, a ver, no pasa nada. Que por ejemplo es lo que ocurre cuando entran a la escuela,
por primera vez. Sí. Dejar al niño se vuelve... Bueno, aunque hay casos que llaman la atención, o a mí me llaman un poco la atención, porque de pronto es como que el niño estaba muy bien y la mamá es la que estaba absolutamente, ¿no?, desarmada, y entonces el niño la ve y ya se pone mal, o cosas así, ¿no? ¿Esos niños qué pasa? ¿Ellos sí se pueden separar y la que no se puede separar es la mamá? Sí, ahí es una dificultad doble, porque hay niños que ni voltean, ¿no? Así como, adiós, mamá, se meten a la escuela y la mamá se queda llorando por ahí, ¿no? Sí. Pero, o sea, cuando regresa de la escuela, pues la mamá le pregunta cómo le fue, que qué padre, ¿no? Y hay mamás que le pueden decir que fue una tragedia vivir sin él, ¿no? Claro, toda la mañana. Tener cuidado también esa parte, ¿no? Y entonces, pues el niño se llena como un poco de culpa, un poco de ansiedad, y entonces esa experiencia que él disfrutó se da cuenta que conlleva, ¿no? Como el sufrimiento de la mamá. Entonces, bueno, ahí sí tenemos más lío con la mamá, ¿no? Pero, por ejemplo, hay niños que pasan meses sin que se puedan calmar en la escuela. Siguen llorando, siguen sin la posibilidad de interactuar con pares, no quieren comer, en lo que vemos que en verdad están sufriendo. Porque uno esperaría que 3 semanas en lo que se adaptan, conocen, ¿no?, de qué se trata un poco, van interiorizando, que es un ratito en la mañana nada más y que al rato viene mamá, es dentro de lo esperado, ¿no? Claro. El lío es cuando eso ya excede esas 3 semanas, 4 semanas, y entonces nos consulta gente que desde que entró a la escuela hace 6 meses, llora todas las mañanas, me hablan de la escuela, que vaya por él porque no se puede calmar. Entonces ya tenemos ahí un monto de ansiedad de separación que está obstaculizando su desarrollo, ¿no? ¿Y por qué nos da tanto que hablar, digamos, las ansiedades de separación cuando pensamos en la parte emocional? O sea, ¿por qué no pensamos en, bueno, pobrecito, le cuesta separarse, mejor que no se separe y ya está todo bien? ¿Cómo impactaría en su vida? Mira, lo que pasa es de que cuando yo me separo del otro, pueden surgir, digamos, como distintos libretos en mi mente, ¿no? ¿Sí? O sea, puede estar, digamos, la situación de separarme del otro premiada por celos intensísimos, ¿no? Y entonces decir así de, mi mamá me viene a dejar aquí a la escuela y seguro se queda con mi hermanito, y a mi hermanito lo va a llevar bomba, ¿no? Entonces el niño dice, no lo tolero, ¿no? El niño, o sea, pero también esa ansiedad de separación puede estar matizado más por un monto de agresión. Y entonces pensar, es que ahorita que mamá dejó, ¿qué tal si no regresa por mí? ¿Qué tal si le pasa algo y yo me quedo solo por siempre? Pero vemos que hay una emoción que le va a dar, digamos, como sentido a la fantasía que el niño se hace en la cabeza. Entonces, pero a todos nos pasa, a todos cuando te dicen así de no te voy a ver este fin de semana porque tengo, yo qué sé, como un viaje de trabajo, ¿no? ¿No? Y entonces uno empieza como, exacto, ¿no? No voy a poder, uno se puede llenar o de impotencia, o de miedo, o de enojo, o de celos, o de comparación. Que ahí entonces de pronto sí importa cómo te separaste de niño, ¿no? Claro. Si puedes tolerarlo y tal, vas a tolerar cuando seas grande decir, bueno, yo me hago cargo de mí, por ahí aprovecho y hago cosas. Exacto, o sea, la separación se juega desde que nacemos, ¿no? O sea, el darnos cuenta que ese otro no me pertenece, no somos lo mismo, y entonces el niño a lo largo de su desarrollo tiene que atravesar por diferentes situaciones que lo lleven a manejar la separación de una forma particular de acuerdo a cómo esté su estado emocional, ¿no? Pero sí, o sea, las personas posesivas, las personas, digamos, muy aprensivas, pues a uno no se le hace raro que también desde niños hayan sido así, ¿no? O sea, como con una dificultad importante a la hora de separarse. Quiero aprovechar para enviar un saludo a Doel. Muchísimas gracias, Doel, por acompañarnos. Gracias por conectarte. Ari, saludos a la maestra Patti. Tuve la oportunidad de estudiar en Centro Leya. Es una excelente profesora. Muchísimas gracias, Ari.
A Oscar Vivo, excelente tema, muchísimas gracias Oscar, un fuerte abrazo, ya te extrañábamos por aquí en el Diván y la Luna. Juan Carlos Colín te manda un fuerte abrazo, muchas gracias en este tema tan interesante para los padres de familia, ¿no? Delia, muchísimas gracias también por estar aquí acompañándonos. Y Adolfo nos dice, ok, ya tengo la pregunta. Ahora resulta que nos encontramos a un joven de 17 o 19 años, en el caso del tiroteo de Florida, y nadie se dio cuenta. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, ya estaremos llegando por ahí a esas edades y vamos como en el desarrollo, ¿no? Para el recorrido de... Ajá. Entonces vamos, un recién nacido, el sueño, la comida y la atención hacia factores externos es como indispensable, ¿no? Y si va creciendo, también tolerar separarse de la mamá, también poderse expresar, identificar si siente violencia, si no, serían como esas conductas que hay que observar, ¿no? Y después, ¿hacia dónde nos tendríamos que ir a pensar? O sea, ya estaríamos, digamos, pensando en un niño entre los 2, 3 años, o sea, pensemos como en un niño preescolar, ¿no? ¿Te parece? Si así un poco los agrupamos. Gracias. El niño preescolar, ya dijimos, tiene que tolerar separarse, ¿no? Tiene que empezar también a encontrar la forma de construir relaciones con otros, ¿no? O sea, como estar contento con la maestra, tener algunos amiguitos. Es una edad muy linda porque hay muchas cosas que se intensifican, ¿no? O sea, por ejemplo, lo normal, vamos a estar hablando ahorita de lo normal, es que el niño empiece a tener curiosidad por su cuerpo, por el cuerpo de los compañeros o las compañeras del sexo opuesto, que empiece también como a descubrir que es muy rico tocarse, ¿no? Entonces va a aparecer la masturbación, van a aparecer muchas preguntas alrededor de dónde nacen los bebés, qué hacen papá y mamá juntos, van a jugar a que ellos tienen bebés, a que son papá y mamá, o sea, son los juegos, ¿no? Exacto, los juegos predilectos, ¿no? De los niños. Y entonces, acá digamos que muchas veces los papás o los maestros piensan que, pues, ¿qué le hicieron al niño? ¿Por qué está preguntando estas cosas? ¿Por qué juega esto en el recreo? ¿Por qué se está tocando? Pues es parte del desarrollo, o sea, son cosas que tienen que elaborar, que son, digamos, como aspectos de los que ellos empiezan a tomar más conciencia y a través de estos juegos y a través de estas preguntas buscan resolver, ¿no? Esas inquietudes. Claro, como poder saber dónde están parados y lo que sienten y lo que viven un poco, ¿no? Ahora, dime algo, hablando de la masturbación, es un tema que de pronto espanta a los papás, ¿no? O sea, preocupa no que suceda, sino cómo debería yo pararme frente a eso, cómo debería dialogar con él, o es mucho, es poco, cómo saber si está excedido, si se lastima, si no se lastima. ¿Qué podrías decir como tener en cuenta o observar como una conducta que ya se sale de lo normal? Sí, miren, acá lo importante es transmitirle al niño que no es algo así como amenazante, prohibido, ¿no? A lo mejor ya ahorita ya no se reacciona como antes se reaccionaba, ¿no? No creas, ¿no? Entonces, no creas. Sí, pues siempre habrá casos, ¿verdad? Siempre habrá casos. O sea, como de, ay, qué cosa más sucia, o los amenazan, ¿no? Como de, te vas a enfermar, eso hace daño, ¿no? Pero eso habla más de la ansiedad del adulto que está como ante el tema de la sexualidad que del niño, ¿no? Lo que el niño hay que transmitirle es la importancia de construir como esta posibilidad de distinguir entre lo público y lo privado, ¿no? O sea, decirle, es tu cuerpo, nadie más puede tocar tu cuerpo más que tú o papá y mamá solo en estas situaciones, o sea, para bañarte, para limpiarte. O sea, el niño es una etapa muy importante en la que va a decir, es mi cuerpo, pero este cuerpo también lo puedo disfrutar y este cuerpo también lo tengo que cuidar. Es, digamos, como el objetivo. Hacerte cargo de tu cuerpo, en términos de placer y también de cuidados, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces es así de, yo sé que te tocas porque se siente muy rico, pero este no es el lugar para hacerlo. No es el momento, ¿no? Porque ahorita estás
Como comiendo, cuando come ¿no? dulces, ¿no? Exacto. Sé que te gusta, pero ya es suficiente, aquí no, vamos a esperar a que de la comida, ¿no? Ajá. Un poco Sería llevándolo por eso, a lo normal, ¿no? Esa sí, es la búsqueda, ¿no? exacto. Y eso posibilita el que después el niño diga, pues es mi cuerpo y lo puedo disfrutar. Y ahora dime algo, si yo le doy el mensaje al niño de que es tu cuerpo y solo tú lo puedes tocar, nadie más lo puede tocar, ¿qué va a pasar con ese mensaje cuando crece? O sea, cuando se trata como de compartir la sexualidad, ¿tiene algún impacto o ninguno? No, o sea, lo que pasa es de que tú le estás diciendo es tu cuerpo y tú tienes, digamos, como derecho a conocerlo, a explorarlo. Hay lugares, hay momentos, ¿no? Después, o sea, lo que se va construyendo, insisto, es con esa posibilidad de decir, qué lindo mi cuerpo, ¿no? O sea, entonces puedo explorar, puedo compartirlo con alguien más, pero está del lado de disfrutarlo, ¿no? El lío es cuando uno le dice, no, el cuerpo no se toca, el cuerpo no se ve. Como entonces, nos dice aquí me dio mucha risa el comentario que dice, te van a salir pelos en las manos. Sí, ¿no? Estas sí, cosas que dan como terror, ¿no? Exacto, uno pensaría así de, no, eso ya no se dice en la actualidad, pero tienes razón, ¿no? Sí, claro, uno escucha cada cosa. Y entonces el niño se queda como de, qué malo es esto, ¿no? Claro, y entonces, claro, que malo estoy, ¿no? Exacto, qué malo por tener ganas de esto, qué malo por disfrutarlo. Y entonces se empieza a llenar el vínculo con el cuerpo de mucha culpa, de mucha ansiedad. Y entonces ya cuando se ingresa a la adolescencia y ya vienen como estos momentos en los que ya puedo compartir con alguien mi cuerpo, se vuelve algo muy amenazante. Sí, claro, terrible, ¿no? Que lo asocio a, bueno, pero es por algo que disfrutamos, porque nos cuidamos, porque somos responsables, porque es algo que se construyó desde chiquitos, ¿no? Claro. ¿Cuándo nos dice, perdón, ¿a qué edad es normal que se toquen? Los 5 años, 4, 5 años. Incluso vemos bebés. Los bebés se tocan, pero ya digamos con intención, okay. son los niños de Kinder 3. O sea, yo los ubico como los niños de Kinder 3, ¿no? O sea, que están 4, como súper volcados, exacto, súper volcados al tema de la sexualidad, ¿no? O sea, todo el tiempo pensando que si alguien es novio, si uno está casado. No sé, yo trabajé mucho tiempo en una escuela y a mí me encantaba trabajar con esos niños y entonces se emocionaban, ¿no? De repente si te decían, oye, ¿tú tienes esposo? ¿no? Y les decía, sí, wow, ¿no? O sea, porque la sexualidad es ese tema que los trae como fascinados. Como nerviosos, ¿no? Y por eso también es el tipo de juegos y juguetes que les gustan, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué les gusta a los niños de esa edad? Y pues les gustan las niñas, las muñecas, les gusta, como decías, jugar al doctor, les gusta como jugar a ser grandes, ¿no? Ahora uno ve estas tiendas que venden los neonatos y los bebecitos, están atascados de esos niños que están, digamos, como a través del juego, tratando de entender qué es esto, ¿no? De la sexualidad. ¿Qué significa eso que está ahí, no? Ahora, ¿qué nos preocuparía con respecto a la masturbación en los niños? Es que fuera compulsiva, o sea que el grado de masturbación le impida al niño jugar, le impida aprender, le impida como su prioridad. Exacto, el centro de su actividad, ¿no? Y entonces es un niño que en lugar de echarse a correr cuando suena la campana del recreo, se queda solito en su lugar porque se está estimulando físicamente, ¿no? Que le preguntes cosas como, oye, a ver, ¿tú qué entendiste o tú qué hiciste? Y que esté totalmente ido porque está ensimismado en esta actividad masturbatoria. Eso sería algo que ya nos estaría alertando de la importancia de una intervención. Creo que tiene un poco que ver con... nos preguntan también Akima, muchas gracias Akima por tu participación. Tengo un niño de 5 años, ¿está bien que me vea desnuda? No lo permito, pero no sé si esté bien. O sea, el niño, por, digamos, naturaleza va a ser curioso, ¿no? Va a buscar
que le va a gustar bañarse con los papás, le va a gustar meterse al cuarto de los papás, pero es muy importante que los papás también le transmitan esta importancia de decir es mi cuerpo, es tu cuerpo, lo público, lo privado, a través de su propia conducta. O sea, que le diga, no, me voy a cambiar y es un espacio donde tú no puedes estar, ¿no? Pero es malo, no es malo, pero es mi espacio, ¿no? Sí, a mamá le gusta cambiarse sola, ¿no? Sí. Pero es que tú sí van a decir porque tú eres chiquito, ¿no? Claro. Pero yo quiero entrar al baño contigo, no. Así es la forma en la que el niño también construye esto. ¿Qué hay de estos papás justo que se bañan con ellos? ¿Qué pasa? O sea... Te diría que, o sea, no es como, ay, qué terrible, y les están haciendo un daño brutal, pero creo que sí se le expone como a una estimulación que luego el niño no puede manejar. O sea, diríamos que se erotiza de más al niño, ¿no? El niño a los 5 años ya puede bañarse, no bañarse solo, pero sí bañarse con la supervisión de los papás. O sea, ya no es el bebé que uno sí lo tiene que bañar y que por ciertas circunstancias uno se mete a bañar con el bebé, ¿no? Pero sí son como situaciones que los padres pueden como ayudarle al niño a limitar, a saber que son espacios que no le corresponden. La cama de los papás, el baño de los papás, la intimidad de los papás. ¿Hasta qué edad sería prudente permitirle al niño que entre a la cama de los papás? O sea, dormir con los papás o con la mamá o papás solteros. No sé, o sea, yo te diría que, o sea, en la cama de los papás no tendrían que estar ahí, ¿no? O sea, es la cama de los papás. Claro. Ahora hay situaciones en las que a lo mejor no hay la posibilidad de tener el colecho o la cunita y entonces crecen, ¿no? O sea, pero ya hay, digamos, un momento en el que el niño perfectamente puede estar en su cuna, en su cuarto, y los papás al tanto, ¿no? Y que le vendrá bien también lidiar con sentirse solo, con elaborar todo lo que le corresponda. Y a los papás ahí, también, ¿no? Tener su espacio de pareja, ¿no? O sea, que no llegue el niño y eso implique como deshacerse, ¿no? De esa parte de pareja. Y también como pensar en eso, ¿no? Que no se vuelva como la mejor justificación para no hacerse cargo de un conflicto en pareja, ¿no? Exacto. Luego lo que encontramos es que el niño es el pretexto para deshacerse de los líos de pareja, ¿no? Claro. O sea, no, desde que nació el niño yo ya no tengo que tener sexo con mi esposo porque... Como si fuera gracias a Dios, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces el niño empieza a tener una función dentro de la familia que no le corresponde, para ¿no? nada, claro, el niño es utilizado como el sustituto de alguien, el niño es utilizado el mediador, el niño es utilizado como el mayor accesorio de la mamá. Claro, o sea, el niño tiene que ser el niño, ¿no? Y que no le sirva a otros fines a los papás. O sea, cuando el niño es colocado en este lugar de los padres, o sea, los padres acá arriba y al niño se le pone acá, ya ahí tienes una alteración que afecta mucho el desarrollo, ¿no? O sea, cuando la mamá le dice cosas al niño como es que tú no vas a ser como tu padre, o tú sí eres como el hombre de la casa, o eres igualito a tu padre, o eres igualita a la madre. Exacto. Claro, como poniéndole ahí alguna identidad que no le corresponde. Exacto. Entonces ya después el niño crece, digamos, con ese tipo de tareas, de designios que... Claro, que tendrá que generarle algún conflicto en algún momento de su vida, ¿no? Tú que llegaste y nunca me voy a quedar sola, y uno dice así como, pobre niño, ¿no? Niño, o sea, pobre niño. Tendrá que hacerse cargo si no lo trabaja, qué horror. Claro, ¿no? Cuando la mejor muestra de que uno como padre hizo bien el trabajo es que los hijos crezcan, se vayan, se independicen, ¿no? Claro. Una mamá tiene que tolerar que para eso está
chambeando, ¿no? O sea, para que su hijo se independice. Claro, por supuesto. Quiero enviar un saludo fuerte a Mariela. Muchas gracias, Mariela. Un abrazo a Villa del Carbón. A Doel, que nos escribe y nos dice, muy actual e interesante el tema que se está tratando. Saludos, muchísimas gracias, Doel. Adriana Vázquez, que está por aquí, muchísimas gracias, Adri, un abrazo fuerte. ¿Qué daño le hacen a un niño que se duerme con su mamá hasta los 16 años? Bueno, 16 pues, años es demasiado, ya no es un niño. ¿no? O sea, ya no es un niño partiendo de ahí, claro. Y se vuelve, digamos, también como una transgresión totalmente. Claro, o sea, porque a los 16 años pensamos que es un niño, no es un niño, es un adolescente, perdón. Que también ya físicamente se excita, claro, que sí, debe ser muy amenazante para él todas estas sensaciones que tiene corporalmente, todas las fantasías en la mente. Claro. Entonces, bueno, tenemos ahí una situación muy transgresora que no se puede, digamos, como pensar que tiene algo de esperado o de, claro, de normal, claro, ¿no? O sea, muchas veces te dicen, bueno, es que te juro que no hay donde se duerma. O sea, vivimos en un lugar donde hay solo un cuarto. Bueno, y uno dice, pero mejor en la sala. Exacto, ¿no? Busquemos alguna alternativa, exacto, diferente, ¿no? O sea, siempre responde más a una dificultad emocional que una dificultad externa, concreta, económica, práctica, claro, ¿no? Claro. Todos nos metemos juntos a bañar porque la mañana porque es más rápido, no nos da tiempo. Ahorramos tiempo. Exacto, entonces eso se vuelven claro, con los pretextos, claro, de algo que no se pudo elaborar, ¿no?, en su momento, sí, sí, que no se puede tramitar y que satisface, ¿no? O sea, como aspectos más patológicos, sí, sí, de los individuos. Claro, claro, qué interesante. Nos dice Oscar, ¿qué hace si el niño de 2 años pide dormir con mamá? ¿Se puede interpretar como búsqueda afectiva del niño? ¿De igual manera se le impide dormir con mamá? Habrá que ver, o sea, habrá que ver. El niño siempre lo va a pedir, claro, siempre lo va a pedir. Prácticamente a cualquier edad. A cualquier edad, no, a los 16 la esperaría que dijera, puedo dormir en casa de mi novia, puedo dormir en casa de mis amigos, sí, pero el niño, o sea, va a ser su lucha. O sea, el niño va a decir, mamá, dame de comer en la boca, mamá, báñame, papá, cárgame aunque yo ya pueda caminar, la cabeza, yo tengo miedo. Cuarto, Exacto. Entonces, digamos que o sea, en sí no es que lo deje o no lo deje dormir, ¿no? O sea, sí, por alguna circunstancia uno le puede decir, bueno, hoy sí. Pero es, digamos, como ver si los padres tienen la fortaleza y como la emocionalidad para decirle, no, porque este no es tu lugar, tú tienes tu lugar. Es que tengo miedo, bueno, te acompaño, ¿no? Me encanta cómo lo dices, Pati, porque tampoco es no, y te sales y el portazo, no, o sea, no es como desde un lugar como muy violento, sino como también pudiendo ayudarle a entender y a tolerar que la va a pasar mal, pero que está bien que la pase mal y que de pronto se va a sentir mejor con de a poco, ¿no? Como con el tiempo o alguna cosa así, ¿no? Que él va a aguantar si también ve que los papás pueden aguantar, ¿no? O sea, que le diga, no es nada que no podamos aguantar, ¿no? Sí, sí, podemos con esto. Podemos con esto. Pero insisto, o sea, un niño de 2 años no va a decir, ya entiendo, yo me voy a mi cuarto. El niño lo va a intentar por todos los medios, ¿no? Sí, ahí ya tenemos como un lío, ¿no? O sea, ¿qué está pasando un niño con convertido como en adultito, ¿no? Ajá, porque vemos que hay niños que pueden llegar como hasta tiranizar, ¿no? O sea, la familia, y en el sentido de, no sé, ahora se me vino a la mente, ¿no? Un niño con el que yo trabajo un tiempo en el que pateaba la puerta de los papás, ¿no? Entonces los papás decían, ya, es que era así, 1 de la mañana, no duermo, y entonces acababan metiéndolo, ¿no? Y entonces a la otra noche pasaba lo mismo, y el niño decía, pues ¿por qué voy a cambiarlo? Si consigo lo que quiero, ¿no? Entonces en ese niño, pues lo que funcionó fue como que poder explorar con él qué era lo que sentía cuando se quedaba afuera, ¿no? O sea, como todas estas fantasías que le venían, y bueno, a la hora de poderlas simbolizar, o sea, jugarlas, hablarlas, el niño se pudo calmar más, pero también a la par
los papás también ver qué les generaba de repente decirle al niño, no, es que pobrecito, tiene frío, pues ponle una cobija, no, es que pobrecito, le da miedo. Bueno, entonces cálmalo. ¿Al niño o al papá? Exacto, ¿no? Entonces Claro. ayúdalo a calmarse. Sí. Entonces es como tener en cuenta que los padres son quienes les van a dar esa posibilidad al niño de ir tolerando estos límites. Claro, ¿no? identificar que muchas de las cosas, decías hace un momento, pues también son de los padres, ¿no? Exacto. O sea, ¿a quién siente miedo de que se quede afuera? A quién le siente sirve frío? que el niño esté en la cama, Sí, ¿no? Claro. Y sí, uno ya después escucha cosas de, no, pues es que ya el papá ya duerme en el cuarto del niño y el niño con la mamá, ¿no? Sí, porque claro. nadie le pudo decir no. Y uno dice, pero ese niño en algún momento tiene que aprender a que hay muchos no y los tiene que aguantar y tiene que tener la posibilidad de lidiar con todo lo que eso le genera. Claro, si no por ahí la vida también le va a enseñar los no de una forma un poco más violenta. O ¿no? hay gente que no entiende que no, o sea, de que no todo lo que uno quiera va a suceder, claro. que las cosas no son como uno quiera, que uno no es como el dueño de las otras personas. Sí, del mundo, ¿no? Todo eso se construye desde muy tempranito en el desarrollo. Lo cual es muy interesante que lo digas porque, bueno, estamos viendo que no nada más va a impactar a la pareja, a la madre, al padre, sino también ese niño de pronto va a sufrir, la va a pasar mal, se va a frustrar en otro lugar, digamos, fuera de casa, ¿no? Exacto. Pues no es nada más como que, bueno, pues aquí todos fingimos que no pasó y no pasó, ¿no? Exacto, sí. Nos hacen una pregunta, ¿hasta qué edad es recomendable tener un segundo bebé? Y algo que me llama la atención, ¿no? Y no causarle celos a todo lo que desarrolla el primer hijo al saber que viene un segundo bebé. Sería justo lo contrario, ¿no? Como pues, no preocuparse en protegerlo de los celos que le representa tener un hermano, ¿no? El tema de que va a haber otro que me va a quitar esto que yo tanto aprecio está en la mente todo el tiempo. O sea, uno sea hijo único o uno tenga 8 hermanos, ¿no? O sea, es algo que siempre se va a jugar. O sea, el niño, por ejemplo, va a tener que lidiar con eso cuando entra a la escuela. Claro. Entra a la escuela y le dicen, no, esta maestra no es solo para ti, el material de la escuela no es solo para ti, tienes que compartir. O sea, es, digamos, inherente a la vida. No soy el único, no todo es para mí, y es algo que el niño tiene que aprender a lidiar con ello. Entonces, ¿hay un momento en el que impacte más, impacte menos? No. El niño de todas formas va a tener celos, le lleve 2 años su hermano o le lleve 15 años su hermano. O sea, siempre va a ser alguien que llega a quitarle un lugar privilegiado, pero que es parte del crecimiento emocional. O sea, el niño tiene que lidiar con eso. Entonces, no, lo que le diría a la persona que lo pregunta es que esa decisión tiene que estar en función de los padres, no del niño. No del niño. Sí. Y bueno, estamos ya acercándonos al cierre del programa, pero pues es algo que nos has dejado ver como muy claro, ¿no? El niño, pues al final del día va a tener conductas que van a estar intentando, digamos, mover las situaciones, que jueguen a su favor hacia lo que él desea, como hacer su voluntad o el berrinche o el tal, y estas conductas, si se exaspera, si los padres no hacen nada, si no existe como el freno hacia eso o ayudarle a frustrarse un poco, pues estamos frente a un tema delicado, ¿no? Exacto, o sea, hay muchas conductas. Lo que nos preocupa es cuando una de ellas empieza a afectar los diferentes escenarios de desarrollo del niño, ¿no? La agresión. O sea, la agresión, hay una etapa en la que los niños son agresivos, sí. ¿Cuándo nos preocupa? Cuando el niño, insisto, ya no puede socializar, ya no puede aprender por su nivel de agresión, ¿no? Los berrinches. ¿Son normales en una etapa de la vida? Sí. ¿No? ¿Son necesarios? Sí. Pero cuando el niño no tiene como la capacidad de calmarse y darse cuenta que
que ya, o sea, ya no puede permanecer en el salón por su nivel de berrinches, que ya no pueden ir a ningún lado los papás porque hace un berrinche que está imposible calmarlo, nos preocuparía. Las mentiras son en su momento normales en el desarrollo, sí. ¿Cuándo nos preocupan? Cuando tienen, digamos, como ya una intencionalidad, cuando se utilizan para lastimar a otros, e insisto, o sea, son como estas conductas que empiezan a impedir que el niño tenga amigos, que el niño tenga una relación armónica con su familia, que el niño cuando lo aíslan, entonces ya son cosas que llaman la atención, ¿no? O sea, si son conductas acotadas, conductas que muchas veces se explican por una cuestión externa, por ejemplo, un niño que muere su mascota. Muere su mascota y entonces ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Ok, hay una situación externa que le da una explicación a esto que está pasando. Entonces, bueno, es algo como que podemos manejar de mejor forma, pero cuando es una conducta que venimos rastreando desde hace mucho tiempo, cuando es una conducta que vemos que se va agravando, una conducta que va haciendo que el niño, como dice, se aísle, que el niño no tenga como buena relación con los padres, y es algo que nos preocuparía, ¿no? Okay. Y lo que es importante entender es que una conducta que alarma en la infancia, se tiene que hacer algo sobre ella porque va a ser una conducta que se va a transformar en un comportamiento peligroso en la adolescencia. O sea, lo que apunto es que no son cosas que de repente desaparezcan porque sí, ¿no? Sino que hay que entender qué está detrás para que el niño pueda retomar, digamos, como el desarrollo y no esa conducta o esa emoción que se desborda matice el resto de su desarrollo, y entonces tenemos estos casos, ¿no?, de adolescentes que hacen cosas y uno dice, pero ¿por qué nadie se dio cuenta? No, seguro sí se dieron cuenta, seguro desde muy chiquitos se daban cuenta de cosas que a uno le preocupaban, claro. Pero no se hizo nada al respecto, porque dice, ay, bueno, cosa de niños, ¿no? Claro, y es que eso sí es algo que vemos mucho, ¿no? Cosa de niños, como tratando de decir o englobar algo que ni siquiera tenemos claro que es cosa de niños, ¿no? Exacto. O qué sería normal que sea cosa de niños y qué es de niños que ya no están, digamos, dentro de una normalidad, ¿no? Que Exacto. Ya nos tenemos que por ahí como preocupar un poco. ¿Cuándo puede un papá pensar en que su hijo tiene conductas homosexuales? Esto te lo pregunto porque teníamos cuando hice la encuesta de qué les gustaría preguntar, teníamos un caso de un niño que podría estar, digamos, siendo juzgado así, pero es un menor de 5 años, 6 años, una cosa así. No. Entonces, ¿cuándo tengo que preocuparme por pensar eso? Digamos, la orientación sexual se va a definir hasta pasada la adolescencia. Ahora, lo que vemos en los niños es que hay, digamos, como dificultades en el proceso de identificación, ¿no? O sea, donde de repente, por ejemplo, les puede resultar muy amenazante lo masculino, y entonces se refugian como en conductas femeninas. Pueden estar muy, muy, muy pegados, por ejemplo, con la madre, y entonces el niño responder más como a ciertas conductas o gustos de la madre. O sea, lo que voy es de que el problema no es si es homosexual, insisto, eso no se define hasta pasada la adolescencia, sino el problema es que hay algo en lo que el niño no se está pudiendo identificar o sentir, digamos, como tranquilo y expresar lo que tiene que ver con su rol de género, ¿sí? Pero también importa mucho la reacción del entorno. O sea, si uno piensa, pues, ¿qué tiene? Pues que un niño juegue con muñecas, ¿no? A veces es más como el... Es más los papás, ¿no? Ellos están como espantados. Y entonces el niño empieza como a intensificar, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, cuando tenemos estos niños que tienen como estas confusiones con respecto a la identidad, ahí sí les diría que es muy importante como buscar la asesoría
de un terapeuta, ¿no? O sea, porque hay cosas de fondo. O sea, uno dice, no, eso no es lo más importante, eso es algo que está hablando de otro tipo de aspectos, que tiene más que ver como cómo se ve a sí mismo, cómo se vincula con hombres, con mujeres, y ya, entonces, no, sí sería como cosas de ver caso por caso, claro. Y dime algo, ¿existe alguna conducta que nos puede estar hablando o dando una alerta sobre abuso? Sí, o sea, por ejemplo, los niños que de repente se ponen de una forma muy activa y recurrente a hablar sobre temas sexuales, ¿no? El niño que dibuje, por ejemplo, órganos genitales o que juegue, ¿no? O sea, como decir, tú callada porque si no te voy a lastimar. O sea, el niño lo va a expresar así, o sea, como representando situaciones que él pudo vivir de sometimiento, de violencia, de... Exacto. Eso junto con también conductas muy agresivas en la escuela que de repente surjan, en el que busque exhibirse, en el que busque maltratar a otro. Eso junto con manifestaciones, por ejemplo, como enuresis, o sea, que se vuelva a orinar cuando ya no lo hacía. ¿A qué edad tendría que ser, digamos, lo normal para dejar de hacerlo? ¿Qué? ¿Dejar de orinarse? Diríamos que a partir de los 5 años en adelante ya tendría que ser algo establecido. O sea, hay como accidentes, ¿no? Claro. Que el niño de repente es que estaba jugando y todo eso, pero que sea algo que ya estaba, digamos, como logrado y que otra vez... eventualidad, ¿no? Exacto. Habla como de picos de ansiedad, ¿no? Entonces sí sería como, o por ejemplo en los niños más chiquitos, lo que nos llamaría la atención es que empiecen otra vez como a sentirse muy amenazados por el contacto con un adulto desconocido, que empiecen como de no cierres la puerta, no me dejes, o sea, cosas que se presentan y que a uno le llama la atención porque ya no se presentaban, ¿no? Y entonces ahí hay que valorar si hubo como una situación de abuso o una situación, diríamos, traumática en el niño que la está tratando de manifestar a través de estas reacciones matizadas por la ansiedad. Súper interesante, o sea, hay muchas cosas entonces que tenemos que tener muy claro, ¿no? Como poder observar sobre los niños y cómo cada etapa cada etapa del desarrollo pues va teniendo sus propios, digamos, situaciones a mirar o a elaborar, ¿no? Y en general lo que tendríamos que ver es un niño feliz, o sea, yo sé que suena como muy... Sí, claro, porque es un niño feliz, ¿no? No, pero es un niño como haciendo lo que tiene que hacer a su edad, ¿no? Disfrutando ir a la escuela, disfrutando estar con sus papás, jugando tranquilo, pudiendo dormir, pudiendo comer, o sea, eso en general tendríamos que observarlo, ver, ¿no? Como que eso es lo mínimo indispensable. Y si ya hay otras cositas, ¿no? Es que no come, es que no duerme, es que no quiere ir a la escuela, es que está aislado, es que está todo el tiempo enojado. Bueno, entonces ya son manifestaciones que vale la pena evaluar y ver a qué se están moviendo, ¿no? ¿Hasta dónde sería, digamos, el justo límite para estos padres que no vamos a la comida con los tíos porque él se aburre, como no hay otros niños, o sea, como muy complacientes con los niños? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Hasta qué lugar, digamos, está ese límite? Sí, es esto que comentábamos hace un ratito, ¿no? O sea, cuando el niño se vuelve como el eje de la familia, ahí es algo que no conviene mucho para el desarrollo de este niño. El niño tiene que aguantar ser niño. El niño tiene que aguantar que tiene unos papás a quienes obedecer, que hay reglas, que hay límites, y entonces, bueno, no a todas, pero no es posible que ya no hagamos cosas que antes hacíamos porque tú no quieres hacer, ¿no? Claro, porque te aburres. Porque te aburres, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver si no es un aburrimiento que se repita en un montón de lugares. En la escuela se aburre,
Sí, todo el tiempo está aburrido, habrá que ver si no es como un indicio de un cuadro depresivo en el niño. Pero también vemos niños que lo que está ahí predominando es un aspecto controlador, ¿no? Y entonces como de, no quiero ir aquí, no quiero ir a comer. Sí, hay cosas para mostrarle a los papás quién manda casi en casa, ¿no? Exacto, o sea, un niño no decide a dónde vamos a comer. O qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Un niño no decide a qué hora es la hora de dormir o a dónde vamos a ir de vacaciones o qué coche vamos a comprar, ¿no? Esas cosas claro, y lo vemos, son los papás, ¿no? Y entonces al niño, insisto, lo que se le está enseñando eres un niño y tienes que aguantar ser un niño, así como más adelante tienes que aguantar ser alumno, ser un empleado, ser, digamos, como alguien que no lo sabe todo, no lo puede todo y que puede recibir cosas buenas de los demás. Claro. Por eso te digo, se construye desde el principio, desde que al niño le dices, no te puedes meter a la cama, no puedes comprarte todos los dulces que quieras, no te vas a bañar conmigo. Exacto, ¿no? Entonces eso, digamos, construye esa posibilidad de tolerar la simetría, los límites, el ser niño, ¿no? Exacto. O sea, es maravillosa la frase que usaste, la verdad es que sí es cierto. A veces notamos que los niños ya no son niños, son adultos mandando a los papás y los papás son más niños que ellos, ¿no? Exacto, entonces, ¿no? Eso es como muy... pues brinca, ¿no? Y luego dicen, la escuela no obedece nada. Y uno dice, claro, pues ¿cómo? ¿No? ¿Cómo va a obedecer si él está colocado acá, ¿no? O él no acepta de repente trabajar con un mando superior porque lo vive como algo humillante, porque es algo que no es una capacidad emocional que no se construye en la mente. Claro, que es algo esencial para vivir en sociedad. Claro. Sí. Ay, pues qué ganas de poder seguir hablando. Sé Ya que el tiempo se nos termina especialmente pronto, ¿no? Ya Hay mucho que da muchísimo. Sí, ahí luego da muchísimo. Ojalá puedas regresar. Sí, con mucho gusto. Y a lo mejor nos podemos enfocar en conductas más hacia la latencia, o sea, como niños más grandes, la adolescencia. Sí, que es un tema súper valioso, ¿no? Súper valioso. Pero bueno, creo que se quedan como ahorita cosas buenas para tener en mente. Valiosísimas. Sí. Así que tienen mucho que pensar, tenemos mucho que pensar quienes estemos cerca de niños. No necesariamente los padres, ¿no? De pronto un tío, un abuelo puede también mirar estas cosas y ayudarle a los padres a ver cosas que no siempre es... digamos algo que alcanzan a mirar, ¿no? Y que por ahí puede ser como interesante. Así que si conoces a alguien que le interesa esta información, si tú crees que es una información de valor, te agradecemos muchísimo la puedas compartir. Este fue el Diván y la Luna con Centro Eleya. Eleya, puedes visitar su página en internet, es centroeleya.edu.mx. Y bueno, quiero aprovechar para invitarte al Diplomado de Trastornos de Alimentación y Adicciones que iniciará el lunes 23 de abril en Campus Norte, en el norte. También recordarte que este sábado es el taller Terapias de la Sexualidad Actual, lo sexy, pornografía y prostitución que imparte el doctor Conrado Zuliani. No te lo pierdas este sábado 24 de 10 a 1 de la tarde. El cupo es limitado y está prácticamente agotado, así que llama inmediatamente para apartar tu lugar o hazlo a través de la página centroeleya.edu.mx. Para el Diplomado de Trastornos de Alimentación tiene una duración de 9 meses y también ya se están cerrando los lugares, así que aprovecha eso y los distintos talleres. La licenciatura en psicología la encuentras en Centro Eleya, maestría y doctorado en psicoterapia psicoanalítica y clínica psicoanalítica. Yo soy Olga Muciño, este programa se va a retransmitir el próximo lunes en el horario habitual, 9:30 de la noche. Muchísimas gracias, Pati. Muchas gracias. De verdad disfruté mucho este dialogo que tuvimos hoy. Y sí, gracias. Más adelante le damos continuidad a este tema que es súper, súper interesante y tiene ¿no? mucho para seguir hablando y pensando juntos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por seguirnos en nuestras redes sociales. El podcast va a estar descargable y lo publicamos en nuestras redes. Que pasen una excelente tarde. Y hoy yo paro grabación.